Hoy vamos a contar una de esas historias que marcan a un país para siempre. Una historia que, literalmente, redibujó el mapa de Norteamérica. Vamos a hablar de la guerra que para México significó una de sus más grandes y dolorosas tragedias. Es que, cuesta trabajo imaginarlo hoy, ¿verdad? Pero esta frase es clave. Hubo un momento en que México era inmenso. Un país con un horizonte que parecía no tener fin, lleno de promesas y con un futuro que se veía tan vasto como sus propias tierras. Y ojo, no era solo una cuestión de tamaño. Ese territorio era un verdadero tesoro. Tenía de todo para convertirse en una potencia. Recursos naturales por montones, acceso a rutas comerciales estratégicas, en fin, un potencial de desarrollo que era enorme. Y todo eso, absolutamente todo, estaba en juego. Pero claro, un territorio tan grande y prometedor no pasa desapercibido. Hacia el norte, una nación muy joven y sobre todo muy ambiciosa empezaba a mirar hacia el oeste. Y su sombra, esa sombra expansionista, no tardaría en llegar a México. La mecha que encendió todo fue una cadena de eventos que, la verdad, escaló rapidísimo. Primero, la separación de Texas. Pero el paso definitivo, el que México no podía ignorar, fue cuando Estados Unidos dijo: ahora Texas es nuestro. Para el gobierno mexicano eso ya era una agresión en toda regla. Y así, sin más, la guerra se hizo inevitable. Pero para México este no iba a ser un conflicto cualquiera. No solo se luchaba contra un enemigo poderoso por fuera, sino también contra un caos tremendo por dentro. Aquí es donde se entiende mucho de lo que pasó. Miren el contraste, es que es brutal. Por un lado tenías a Estados Unidos, con dinero, con un plan claro, un ejército unido, y del otro lado, México. México estaba hecho pedazos. Y no era solo una crisis económica, El país estaba fracturado por las peleas políticas internas. Mientras los políticos se peleaban, el gobierno estaba paralizado. Y el ejército, en plena guerra, se quedó sin recursos y sin un liderazgo claro. Justo en el peor momento posible. Pero, claro, los números y las estrategias no lo cuentan todo. En el campo de batalla, la historia era otra. Miles de soldados, con todo en su contra, pelearon con un coraje que de verdad conmueve. Defendieron cada metro de su tierra, no solo como militares, sino como mexicanos. Y el precio de esa valentía fue devastador. La guerra no se peleó solo entre soldados, arrasó con pueblos enteros, destruyó ciudades y, lo más triste, borró por completo el futuro de incontables familias. Dejó una estela de dolor que iba mucho, mucho más allá de los campos de batalla. Con cada batalla perdida, el ánimo de la nación se venía abajo. Pero el golpe más duro, el que se quedaría grabado a fuego en la memoria, estaba por llegar y apuntaba directo al corazón del país. Este fue el momento que lo cambió absolutamente todo, la caída de la capital. Ya no era una derrota estratégica más, era una herida profundísima en el orgullo y en la identidad de toda una nación. Esta cita lo resume de una forma brutalmente honesta. Tratemos de imaginar esa escena. La bandera de un ejército invasor ondeando en el Palacio Nacional. Para la gente de México fue una humillación que le escaló hasta los huesos. Porque esto iba mucho más allá de la guerra. Era la prueba visible, la más dolorosa, de que México, esa nación soberana y orgullosa, estaba siendo doblegada. El país entero se vio forzado a preguntarse quién era, qué iba a hacer de él. Con la capital tomada y el ejército destrozado, el final de la guerra ya se veía venir. Pero las consecuencias de esa derrota iban a dejar una cicatriz imborrable, tanto en el mapa como en el alma del país. Y aquí lo tenemos, el documento que selló el destino de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue una negociación justa, fue la imposición de una derrota. Una firma que cambió para siempre la geografía de todo un continente. Más de la mitad. Pensemos un momento en esta cifra. Es que es increíble, no estamos hablando de un pedacito de tierra. Es más de la mitad del territorio que tenía el país. Una pérdida de una escala, casi imposible de imaginar. Y la pérdida es todavía más grande si pensamos en qué tierras eran. California, Texas, Arizona, Nevada, regiones que hoy son potencias económicas a nivel mundial. La historia de México y del mundo pudo haber sido muy, muy diferente. Por eso, esta guerra no es solo un capítulo en un libro de historia. Es una herida que sigue ahí, en la memoria colectiva de México. Una historia de lo que pudo haber sido, que ha definido la identidad nacional y la relación con su vecino del norte hasta el día de hoy.
Y al final nos queda esta pregunta, que es tan incómoda como necesaria. ¿Fue simplemente el destino inevitable de una nación más débil contra una más fuerte? ¿O fue la consecuencia de errores humanos, de esas divisiones internas y decisiones políticas que le costaron a millones de personas la mitad de su país? Es una reflexión que, más de 150 años después, sigue doliendo y sigue resonando.